subió a 83.000 en el 2012, en el 2013 volvió a reducirse a 76.000 y para este año 2014, según nuestros cálculos, cogiendo un poco los gastos del año anterior para aquellos aspectos que no han sido todavía contratados, el gasto ascenderá a 78.000 euros, con lo cual estamos en un incremento de aproximadamente el 3,3% en lo que es el gasto taurino. Como dijimos en años anteriores, a nosotros nos parece que un poco la dinámica que lleva el presupuesto municipal en estos años, bueno, ahora parece que nos queda un poco lejos, pero no ha sido tanto. Es decir, hace 2 años en este ayuntamiento se echaron a la calle a 9 personas, se hicieron recortes en servicios contratados que tuvieron despidos de manera indirecta entre 10 y 12 personas, estuvimos cerca de la veintena de personas que echamos a la calle y, sin embargo, no tan lejos de eso, bueno, pues continuamos aumentando el gasto en festejos taurinos. Nuestra primera crítica es esa, es una crítica a las prioridades presupuestarias que tiene el equipo de gobierno, que bueno, ya hicimos en el debate presupuestario, pero como hoy se trae un aumento de gasto en este sentido, pues queremos incidir. Pero no solo con eso, también queremos hacer otra crítica, que es a cómo se gestiona en función de las prioridades que tiene el equipo de gobierno, qué gestión presupuestaria hacen en función de sus prioridades. Y esto es también repetirnos un poco, pero en este aspecto no nos cansaremos de hacerlo. No entendemos muy bien que se vayan aprobando presupuestos y presupuestos, gastos y gastos, incrementos de gastos taurinos, sin que exista ningún criterio técnico en donde se valore algo que en otras ocasiones se suele utilizar. La concejala de Hacienda lo ha hecho, el portavoz de UPN lo ha hecho en algunas ocasiones, que es el coste-beneficio o el coste-servicio. En este caso, en ningún momento se ha planteado en este foro ni en el foro de la comisión, a pesar de que lo hemos dicho, no en este año, sí en años anteriores, cuántas son las personas que han acudido a los festejos taurinos, ni hay una valoración técnica de la calidad de los mismos. Eso nos parece una mala gestión del presupuesto, sin entrar en las prioridades, en donde seguramente las nuestras no irían en aumentar el gasto taurino, sino todo lo contrario. En ese sentido, nuestra segunda crítica. Y sí que al menos, bueno, quizá por desde la oposición quedarnos un poco satisfechos, sí que vemos que por lo menos algunas de nuestras argumentaciones o de nuestras críticas, pues sí que en algún punto se tienen en cuenta, porque puesto que a lo largo de los 3 años que venimos con este debate se han ido modificando los acuerdos, y en este acuerdo por lo menos ya se tiene un poquito la decencia de decir simplemente que se plantea un incremento en el gasto para hacer dos eventos más, 2 días más de festejos taurinos, pero por lo menos no se dice que hay un ahorro, como se hizo a bombo y platillo hace 2 años, si no recuerdo mal, en el 2012, en donde se vendió que aquello era la panacea, hacíamos más cosas y nos costaban menos, cuando los datos no decían eso. Entonces, por lo menos agradecemos que los técnicos de la casa o la concejalía por lo menos haya tenido a bien quitar eso, para no entrar en un debate que nos parecía un poco sesgado. Bueno, en esta línea, con esta argumentación, es evidente que nosotros votaremos en contra del incremento del gasto taurino en el contrato de toros anda. Gracias. Partido Socialista tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Nosotros, en su momento, cuando se aprobó este contrato en el año 2011, nos abstuvimos viendo que, bueno, efectivamente parecía de primeras que sí que suponía un ahorro para el ayuntamiento, ya que salía con unos 42.000 euros de partida lo que era el contrato. Pero a medida que se ha ido subiendo, se han ido incrementando esos encierros y cada año los encierros nos costaban más, nos costaron 18.000 euros en el 2012, se les bajó 5.000 euros, ahora volvemos a subir. Nos dijo el concejal que la idea era que volviera al precio inicial, a los 18.000 euros, pues entendemos que ya no existe ese ahorro inicial y que bueno, pues que ya el año pasado ya estuvimos en contra y el anterior también. El año pasado los festejos taurinos nos costaron a este ayuntamiento 81.500 euros. 81.500 euros. Cuando se sigue subiendo la contribución, cuando se siguen subiendo las tasas, el IPC +1, porque es verdad que este año subimos las tasas, el IPC +1, subimos un 2,8% y, sin embargo, aquí el contrato no hemos tenido ningún problema en aumentarles un 7,7%, más del doble de lo que se nos subieron las tasas a todos los tudelanos.
Nosotros como grupo entendemos que llevamos varios años entendiendo que a esto habría que darle una vuelta y que si hemos sido un ayuntamiento capaz de hacer recortes en varios servicios, capaz de recortar sobre todo en el personal, capaz de subirles a los ciudadanos año tras año las tasas y los impuestos que pagan, pues también entiendo que deberíamos ser un poco razonables y ajustarnos con el tema de fiestas, ser un poco valientes y decidir qué hacemos, si este es el gasto que merecen los ciudadanos en las fiestas o si la ciudadanía podría entender que hubiera un gasto menor. Quizá gestionándolo de otra forma, no lo sé, podríamos tener un gasto menor, pero lo que está claro es que 81.500 euros que nos costaron los festejos taurinos el año pasado, pues quizá deberíamos plantearnos bastante este tema. Por eso vamos a votar en contra. Gracias. ¿Más intervenciones? Sí, el concejal de festejos tiene la palabra. Bien, de lo que se trata es de una modificación del contrato inicial con la empresa Torosanda. Aquel contrato inicial era 42.000 euros por... la empresa se comprometía a hacer 2 corridas y una novillada con los correspondientes 3 encierros. El resto de encierros, los otros 3 días, los tenía que hacer el ayuntamiento. Posteriormente se ha ido modificando efectivamente ese contrato con la empresa porque al realizar la empresa otras 2 actividades taurinas por la tarde por su propia iniciativa, la propuesta era tener encierros de toros de lidia por la mañana o tener encierros de toros de la zona, que es una diferencia considerable. Lógicamente nosotros apostamos por mejorar el tema taurino, mejorar los encierros, como también apostamos por mejorar otros aspectos de la fiesta. Y el primer año en el que hicieron esos 2 encierros que se les pagó, efectivamente se pagaron 18.000 euros. El año pasado se rebajaron 2.500 euros por encierro. Debido a la situación económica, el presupuesto que había, pues se tomó esa decisión. La empresa lo asumió a regañadientes, pero lo asumió porque lo asumió sin más, ¿no? Y este año de lo que se trata es de subir 500 euros, que tampoco es que sea una barbaridad. Y lo mismo que subimos 500 euros en los 500 euros por encierro, porque el resto de la subida corresponde a lo que ya explica el pliego de condiciones, un 2% del IPC, un 2% que es el IPC de junio a junio del año anterior. Eso está por escrito en el pliego. Lo mismo que este año vamos a subir, porque así está estipulado, el 2% a la comparsa de gigantes y a otros aspectos o a otras actividades de las fiestas, que también se va a subir un pequeño porcentaje. Efectivamente, el año pasado hubo una rebaja en los costes, porque así se hizo desde la Concejalía de Festejos, en el tema taurino y en otros aspectos. También quiero recordar que el año pasado, por ejemplo, la comparsa de gigantes nos costó el doble que el año anterior, el doble exactamente que el año anterior. Y este año se le va a subir el 2% a la comparsa. Este año también se va a incrementar, y aunque no corresponde a fiestas, en el paloteado del barrio de San Juan, que el año pasado se hizo una rebaja importante, se les va a subir una cantidad también para intentar acercarnos a lo que se les pagaba anteriormente. Que no sé si lo conseguiremos para el año que viene o al siguiente o cómo se conseguirá. La cuestión es que en el tema taurino, el incremento, como digo, son 500 euros por encierro. Ya digo que tampoco creo que sea una cantidad exagerada para hacer números y cuentas. En cuanto al gasto taurino, este año esta modificación del acuerdo va a suponer 58.763 euros. Y aparte estará todo el tema de las vaquillas y encierros que organiza el ayuntamiento. Esa cantidad no sabemos todavía cuánto será, porque hay que negociar con los propios ganaderos. El año pasado también se les rebajó a los ganaderos 100 euros, cosa que mi intención es, si este año se puede subir los 100 euros, son ganaderos de aquí de la zona, y creo que si se les puede subir, se les subirá para llegar a la cantidad del año anterior. Y el año anterior... O sea, el año pasado se pagó a los ganaderos de la suelta de vaquillas y encierros que hizo el ayuntamiento 11.616 euros. 11.616 y 58.700 que se pagará al empresario, pues salen como 69.000 euros. Esa es la cantidad que se va a gastar este año en cuanto al
al tema taurino. Y desde luego nosotros apostamos por los festejos taurinos, eso es evidente, es nuestro criterio. Las fiestas se componen de, como yo he dicho más de una vez, los pilares de las fiestas pues son los festejos taurinos, corridas, encierros y demás, los fuegos artificiales, la música en la calle con las orquestas y las peñas. Hay 3 o 4 pilares que son fundamentales y que hay que mantener. El que uno piense que hay que dedicar más o menos dinero, que la gestión es mejor o peor, eso va en criterios, y en este momento pues UPN está gobernando, seguimos este criterio y en ese nos vamos a mantener. Y ojalá pudiésemos hacer, en vez de 5 encierros de toros, pudiésemos hacer 6, porque supone un mayor espectáculo, un mayor atractivo y un mayor poder de convocatoria para la gente que pueda venir de fuera a disfrutar de esos espectáculos. En cuanto a las corridas de toros, que vaya más o menos gente, eso ya no es cuestión del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene un compromiso con la empresa pone unos carteles que pueden ser mejor o peor, que pueden atraer a más o menos gente a la plaza, pero también hay que decir lo que en alguna ocasión aquí se ha comentado, plazas de toros cercanas como Alfaro, como Tafalla, como Estella, que tienen una capacidad para 3.000 espectadores, si van 2.500, la plaza está casi llena, aquí van 2.500 espectadores y es un tercio de plaza, y nos echamos las manos a la cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lógicamente, pues que la afición puede ir bajando, pero si el empresario mantiene su apuesta de 2 corridas y novillada más los otros 2 festejos, yo creo que hay que dejarle libertad para que pueda hacer esos festejos. Y por mi parte nada más. Gracias. Una corrección. La concejalía es de UPN, pero el equipo de gobierno es de UPN y PP. Una corrección. Está bien el matiz. Está bien. Bueno, varias cosas a lo que ha comentado el concejal y algún matiz. Cuando decimos que el concejal dice que los gastos taurinos son 68.000 euros, me parece que ha citado, claro, es que en la plaza hay que tener un botiquín, es que hay que pagar un servicio de ambulancias, es que hay que tener unos materiales que el año pasado costaron 1.500 euros, es que hay que comprar una ropa de no sé qué, es que hay que hacer un regalo de no sé cuál. Es decir, esos gastos no son los 11.000 de los encierros, sino que además suben a los 22.000. Además hay una serie de horas de brigada y además hay un personal que cae en la partida de personal, que el año pasado, o según nos dicen los técnicos del área, son unos 5.000 euros, 5.200 más o menos. Con lo cual, el gasto son 86.000 euros. Ese es el gasto total. Si hiciésemos un centro de gestión o como se denomine, ese sería el gasto de los festejos taurinos y ese es su criterio. El nuestro sería otro. Es decir, no nos parece bien que cuando el gasto global de bienestar social se reduce poco, se ha reducido un 1%, cuando más necesidades hay, resulta que el gasto taurino se incrementa un 3%. Es decir, no nos parece un criterio razonable, pero ese es su criterio. El de UPN y PP, tiene razón el alcalde, el de los dos, entendemos que trabajan en equipo. Pero luego, más allá de eso, se han comentado algunas otras cosas. Sí, claro, el gasto de la comparsa se dobló, muy a nuestro pesar, evidentemente, pero alguien hizo un recurso y ahora resulta que se está profesionalizando algo que debería ser cultura popular y que evidentemente tendría que tener un coste en la mitad de lo que cuesta. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Eso es un gasto que nos viene impuesto, que seguramente hay que hacer para cumplir la ley y algunos estamos intentando cambiarla para que no sea así. A ver si tenemos suerte y ahí nos ahorramos 10.000 euros en el año siguiente y si ustedes quieren que nos los ahorremos, pues pueden votar en el Parlamento la propuesta que hemos presentado de modificación de la ley de subvenciones y con lo cual ahí encajaría. Hay otra cosa que no se ha comentado y es que estamos en estos gastos, pero además planteamos hacer un evento menos. Planteamos hacer un evento menos porque en eso sí que creo que la concejalía estaba acertada. El Día de la Juventud han planteado a solicitud de las peñas, se les ha escuchado, de que ese día no haya un evento a la tarde, ¿vale? Para no restar un poco afluencia de gente. Es decir, hay un evento menos, pero el gasto incrementa un 3%. Y luego, en la argumentación del concejal se habla, si la empresa quiere, oiga, pero es que el gasto es nuestro, el gasto es de los ciudadanos y nosotros somos quienes debemos velar. La empresa puede querer lo que quiera, pero quien al final aprueba el incremento de gasto o no aprueba el incremento de gasto somos nosotros. Y yo creo que algo que ha dicho, no sé si exactamente con estas palabras, es cuestión de cada uno lo que uno piense en si se gasta más o menos o en cómo se gestiona, oiga, no, es cuestión de todos. Es decir,
que no exista un análisis, una reflexión, y no la hay, no hay ningún informe donde se diga. Lo único que hay es una línea en donde dice que las fiestas patronales ganarán en calidad. Ese es el argumento para hacer el incremento en gasto taurino. Un informe en donde, ¿cuál es la comparecencia? Y si no viene nadie a la plaza, ¿seguiremos incrementando el gasto taurino? Claro, te quiero decir, habrá que hacer algún análisis. Igual después de hacer el análisis ustedes consideran que el coste-beneficio del servicio es adecuado, pero es que no lo hacen. Esa es una crítica de fondo que le hacemos, no solo en este tema, sino en varios. No pensamos que se pueda ventilar ese tema con que es cuestión de cada uno. Oiga, no, es cuestión de todos, que para eso es el dinero de todos. Sí, yo creo que me he explicado mal. El 2% que se sube, entiendo que por contrato es el IPC y que es el que se va a subir a otros grupos y a otras asociaciones que también participan en las fiestas. Pero es que además se sube un 7,7%, que son esos 500 euros, que dicho así, 500 euros por encierro son 1.000 más, pero que es que son 1.000 euros que se suben con el criterio de porque sí. No existe ninguna justificación técnica, no existe ninguna justificación social, sino que la concejalía quiere subir 1.000 euros y lo sube. Y si se pueden subir 1.000 euros en un porque sí, pues yo entiendo que también, bueno, pues un porque sí, se bajó al 50% partidas de colectivos sociales como Proyecto Hombre el año pasado y nunca nadie a lo largo de este año ha dicho, pues ahora un porque sí, se lo subo, para ver si lo igualo a lo que tenía en el presupuesto de 2012. Vamos, entendemos que el criterio, bueno, tiene un nombre, pero a mí no me parece nada razonable ese porque sí, realmente. Y es un 7,7 lo que se sube, no es un 2. En total, un 9,7%. Hay que tener en cuenta que el año pasado se bajó un 28% y también se bajó porque sí. En cuanto a lo del 3% más de gasto respecto al año pasado, si hay un espectáculo taurino menos, como es un encierro, no está valorado todavía lo que nos costará de menos. Entonces, cuando tengamos las cuentas, valoraremos si se ha incrementado el 3% del gasto taurino o no. En este momento, yo creo que no llegará al 3% lo que se va a subir, porque al haber un evento menos, ahí va a haber un gasto menos, digo yo, vamos. Yo no voy a hacer la cuenta porque estamos hablando de previsiones que tenemos, pero que hay que confirmarlas, ¿no? Lo único que está confirmado es lo que está previsto en fuegos artificiales, en orquestas, en peñas, eso está ya confirmado. En cuanto a ese otro tema, ese paquete final que nos queda por aprobar, que se aprobará al final, en el que entran los encierros que hace el ayuntamiento, porque si el empresario no hiciese esos dos festejos, el ayuntamiento tendría que hacer 2 encierros más por la mañana y alguna historia tendría que inventarse, digo yo, para hacer por la tarde. Por lo tanto, algún gasto más habría. En suma, lo del 3% será con los datos del año pasado. Yo, cuando tenga los números de lo que vamos a pagar a los 8 o 7 o 9 ganaderos que vienen, va a ser el encierro que vamos a hacer, podemos hablar de si se incrementa o no el gasto taurino. Gracias. Pasamos a votar el punto. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Queda aprobado por 12 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención.